Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de mis amados hermanos. ¿Sabía usted que está comprobado que un niño aprende más e imita más lo que ve que lo que escucha? Sí, o sea, es decir, un niño aprende más de lo que ve hacer a sus padres que de lo que los padres le dicen. Hoy en día, en medio de esa gran apostasía que se autodenominan cristianos, apóstatas, y aparte del falso cristianismo que existe, en la mayoría de templos existen muchísimos, la mayoría, créamelo, la mayoría de predicadores que en realidad no son hijos de Dios, pero que son muy buenos para exhortar, para regañar, para todo, pero jamás practican nada de lo que tanto hablan. Un verdadero predicador no es aquel que tiene facilidad de palabra. Un verdadero predicador es aquel que predica con su conducta, con sus hechos, con el ejemplo. Así que, de igual manera que como un padre debe enseñar a sus hijos con el ejemplo, asimismo un predicador. Oiga, porque aún en las redes existe medio mundo muy buenos para exhortar, para andar corrigiendo a otros, pero no se corrigen a sí mismos. No hacen nada de lo que hablan, son hipócritas. Les voy a decir por qué. Porque Jesús, el maestro, el único maestro, Jesús, el buen pastor, Jesús, el rey de reyes, no solo habló, él predicó con el ejemplo. Todo lo que hablaba lo hacía. Dice en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, vosotros también hagáis. Fíjense que no dijo, para que todo lo que yo les digo hagan, no, dijo todo lo que yo he hecho. O sea que Jesús lo hacía, no solo lo decía. Los predicadores hipócritas, o hermanos hipócritas, o gente hipócrita, son como los fariseos a los que Jesús reprendió en Mateo 23, del 2 al 4. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas, o sea, predican la ley que Moisés les enseñó. Eso era correcto. Predicaban la verdad, o predicaban la ley, pero eran hipócritas. Y aquí lo que me llama la atención, y yo lo tomo para mí primero, siempre lo tomo para mí. Yo no voy a exhortar a alguien sin antes haber corregido yo o exhortado a mí mismo, porque entonces sería un fariseo hipócrita. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas, o sea que eso era correcto. Quiere decir que enseñaban la ley, y era correcto. Dice, así que todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, porque está escrito en la ley. Eso era la ley, como hoy en el Evangelio, la gracia. Bueno, dice, todo lo que les digan es cierto, háganlo. Dijo, mas no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y luego en el versículo 4 dice, porque atan o ponen cargas pesadas y difíciles de llevar en los hombros de los hombres, pero ellos no mueven un dedo para hacer lo que ordenaron. Los templos, que no tienen nada que ver con la iglesia de Cristo, los templos de hoy están llenos de fariseos muy buenos para hablar, muy buenos para exhortar, pero muy malos para hacer, muy malos para predicar con el ejemplo lo que predican. Fíjense bien, cualquiera hoy, quiero ser predicador. Dios me escogió para predicar, no, Dios te escogió para que sirvas. Dios te escogió para que sirvas. No, pero es que a mí tengo el llamamiento, perdón,
El único llamamiento que existe en la Biblia es el de ser un siervo. A lo que Dios te mande, no a lo que tú te guste, a lo que tú te convenga. Desde ahí se ve la falsedad. Si yo quiero que mi esposa ore, no le voy a estar diciendo, tienes que orar. No. Vivimos juntos, somos uno solo. Que ella vea que yo busco a Dios, que yo oro. Aunque no le diga. Y ella va a decir, mi esposo ora, voy a orar. No le voy a decir a mi esposa, lee la Biblia. Si yo estoy viendo televisión. Es ridículo. Muchos padres que se dicen cristianos y madres regañan, se enojan a sus hijos porque dejen ese teléfono. Pues es lo que aprenden de ti, mi amado hermano, my friend. ¿Por qué los regañas? Si tú eres el ejemplo. Oye, le dicen a la esposa, eso sí, mira, tus hijos, tú eres la cabeza. También las madres, no vayan a pensar que porque uno es la cabeza. No, el matrimonio debe ser ejemplo de los hijos. ¿Con qué cara le dices a tus hijos? ¿Por qué dicen groserías? Pues si te oyen decirlas a ti, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Cómo vas a decirle a tus hijos que busquen a Dios si tú te la pasas viendo televisión? ¿Cómo vas a decirle a tu esposa algo si tú no lo haces? De igual manera, en el Evangelio, Jesús predicó con el ejemplo. Un verdadero predicador debería ser mudo. No estoy diciendo que no hablara, sino que hace más efecto lo que haces que lo que dices. Los predicadores se la pasan exhortando a amarnos unos a otros, pero si ellos no tienen amor para los demás con sus hechos. Miren, en primera carta de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. O sea, en otras palabras diríamos esto, si vas a predicar, porque también por internet sobra quien te corrija, quien te critique, pero ellos están aplastados todo el día enfrente de un teléfono o de una computadora y critican a los que andan haciendo algo o que tratamos de hacer algo, pero ellos están ahí todo el santo día. Pero eso sí, buscan versículos para decirte hipócritas, fariseos hipócritas. En otras palabras, si vas a hablar de la palabra, que sea lo que es bíblico, para empezar con el ejemplo, que no adulteras ni distorsionas la palabra. Dice, en palabra, en conducta. Si vas a exhortar a otro sobre el amor, que él, al que vas a exhortar, y que la gente vea que tú demuestras el amor con hechos. Si vas a exhortar a otro para que ayude a los necesitados, que ellos vean que tú eres el primero que ayuda. Hermano, hoy en día está lleno de jefes en las falsas iglesias que nada más ordenan pero no hacen. Aunque digan lo que es bíblico pero no hacen nada. Son unos fariseos hipócritas, porque uno debe predicar con el ejemplo. Así es que mi amado hermano, mi amado amigo, la próxima vez que quieras corregir a alguien sobre amar, corrígete a ti mismo y a tu casa. La próxima vez que quieras exhortar a alguien, exhórtate a ti mismo y a tu casa. Que tú seas el primero con tus hechos, que demuestres, que vivas y que hagas lo que estás exhortando a otros. Porque es muy fácil buscar un versículo sentado en la computadora y decir, hay que salir a predicar. ¿Cuándo has salido a predicar si ni siquiera le dices a tus hijos que se arrepientan porque son unos pecadores? Hermanos, los invito a unirnos en oración y jamás oras. Eres un hipócrita. ¿Cómo? Que te vean orando. Que tu familia te vea orando. Empieza por tu casa con el ejemplo y después sal, que la gente vea el ejemplo que eres. Ahí hay muchos que, vuelvo a repetir, no hacen nada, pero son muy buenos para buscar versículos y atacarte. Empieza por tus hijos. Si vas a corregir a alguien, que tus hijos... ¿Quieres corregir a tu hijo? Corrígete tú primero. Porque tu hijo es lo que es la viva imagen de lo que ha visto en ti. Tu hijo habla lo que hablan sus padres, su hijo hace lo que hacen sus padres. Y de igual manera en el Evangelio, si vas a hablar de amor, que la gente vea el amor en ti. Si vas a hablar de dar, de ayudar al prójimo, que la gente vea que tú eres el primero, que no te desgarra
que te pesa lo que diste para ayudar al necesitado, que siente que que sacaron un pulmón. Dice la Biblia, nadie dé con tristeza ni por necesidad. Bueno, pero ese es otro historia. Así es que debemos ser ejemplo, si no somos una bola de hipócritas, empezando por mí. Debo corregirme yo. Si voy a hablar de esto, es porque ya Dios me reprendió y me corrijo para poder hablar. Un predicador es aquel que habla lo que vive, no que habla lo que otros viven. Sé ejemplo.